Siguiendo con el entrenamiento complementario, vamos a hablar sobre el rango de movimiento y sobre cómo trabajamos la resistencia. En relación al primero, para mí es un objetivo secundario del entrenamiento de fuerza en este caso. Nosotros trabajamos o consideramos que debe trabajarse los ejercicios de fuerza en todo el rango de movimiento, evidentemente, y por lo tanto ahí ya estás trabajando sobre preservar el rango de movilidad o mejorarlo incluso el rango de movilidad. Además, predominarán ejercicios dinámicos seguro en nuestras sesiones porque, bueno, pues así lo consideramos oportuno y porque la evidencia científica así se ha mostrado más efectiva, sobre todo para el desarrollo posterior de acciones explosivas, de esa fuerza aplicada por unidad de tiempo. Los momentos en los que más se va a trabajar el rango de movimiento en este modelo de trabajo que estoy humildemente presentando, por supuesto, es el inicio y el final de la sesión. El inicio en el calentamiento, ejercicios de movilidad articular, fundamentalmente, y en el final de la sesión porque va a ser uno de los momentos en los que se pueden incorporar esos protocolos individuales del eslabón más débil. Además, ¿cómo trabajamos la resistencia? Bueno, pues la resistencia creo que es una capacidad que debe trabajarse principalmente contextualizada, una resistencia específica del fútbol, ¿sí? Pero lo mismo, si no se dan los valores que nosotros estamos buscando, o sobre todo en el Match Day +1 con una sesión compensatoria para sobre todo los que han jugado menos minutos o incluso los que no han estado convocados, pues podemos incorporar tareas de HIIT, de entrenamiento intervalático de alta intensidad o incluso de sprint repetidos. En definitiva, una resistencia lo más específica al fútbol, lo más intermitente, pero que lo aislamos de esa contextualización que debe ser, ya digo, la parte fundamental. En cuanto a los ejemplos de ejercicios, en este caso de entrenamiento de fuerza, pues podemos ver cómo tenemos dominantes de rodilla, como el squat o la zancada, dominantes de cadera, como un hip thrust, como un peso muerto, empujes, con el press de banca, con press militar, tracciones con dominadas, con remos, en diferentes posiciones. Trabajaremos a nivel excéntrico, también con nórdicos, parte posterior del muslo, parte anterior con el reverse nordic curl o nórdico de cuádriceps. Incorporaremos trabajo excéntrico para aductores a través principalmente del Copenhagen Adduction. Meteremos, por supuesto, saltos con cargas. Trabajaremos musculatura intrínseca del pie. En este caso, en las imágenes aparecen principalmente una orientación hacia musculatura flexora y aductora de dedo gordo y trabajos de core, como hemos hablado, antimovimientos y en este caso el ejemplo es de un ejercicio anti-extensión, pero trabajaríamos también anti-rotación, anti-flexión lateral, etc. Ejemplos de ejercicios de velocidad. Bien, además de los que ya hemos comentado de carrera alta intensidad y sprint, tanto en línea recta como circular, tras aterrizajes, saltos, aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección, etc., trabajamos en base a sled pull y sled push, con arrastres, cargando al final esa acción del sprint o el desplazamiento de alta intensidad. Y posteriormente, en relación al rango de movimiento, tenemos tres articulaciones principales sobre las que nos gusta impactar, que son el tobillo, dorsiflexión, el hombro, rotadores externos, rotadores internos y la cadera, disociación lumbo-pélvica, etc. Además, después, como ya hemos comentado, tenemos ejemplos de protocolos individuales. Cada jugador o jugadora tiene un eslabón más débil, una zona que se suele cargar más, una lesión previa en determinada articulación, determinado tejido, y para reforzar y para intentar prevenir en la medida de lo posible una posible recaída o un mayor riesgo de lesión en esa zona, pues tienen protocolos individuales. En este caso he puesto tres, uno de fascitis, otro en relación a cintura escapular de hombro, cintura escapular y hombro, y otro en relación al síndrome de dolor femoropatelar. Podríamos haber cogido cualquier otro ejemplo. Bien, saltamos ya a la optimización de los procesos de recuperación. En este caso, consideramos fundamental
la individualización de las estrategias de recuperación. No todo el mundo recupera igual de bien de una u otra forma, ¿de acuerdo? El café para todos en este área de nuevo no nos vale y por lo tanto a través de una valoración inicial que podríamos hacer durante la pretemporada, por ejemplo, analizando cómo recuperan los jugadores en base a cuestionario wellness o si tenemos otro tipo de indicadores, pues utilizando otro tipo de indicadores más de un carácter más bioquímico, más invasivos. Si tenemos esa suerte, pues lo podríamos hacer de forma más objetiva. Si no, simplemente en base al wellness y a las sensaciones del jugador durante la pretemporada, soy muy partidario de utilizar diferentes estrategias de recuperación y ver en cuál ellos se sienten más cómodos, sienten que recuperan mejor y por lo tanto pues individualizas esas estrategias para mejorar el proceso de recuperación. También, pues evidentemente somos muy permeables a los gustos y a las rutinas de los futbolistas. Hay bastante evidencia científica que habla, por ejemplo, de que el estiramiento estático pasivo no previene lesiones, pero hay algunos jugadores que lo necesitan porque se sienten más cómodos, llevan mucho tiempo realizándolo así y no vas a llegar tú el primer día para cambiar todo esto. Con lo cual, pues hay que encontrar ese término medio entre la evidencia científica y las rutinas, gustos de los futbolistas y al final individualizar el proceso todo lo que podamos para al final pues llegar a ese punto común que es el que queremos todos, que es optimizar el rendimiento y derivado de eso, pues evidentemente la recuperación del futbolista. ¿Cuáles son los métodos que yo contemplo? De acuerdo a una revisión sistemática de Nedelec, ya con algunos añitos, pero bueno, considero que es bastante completa. El primero, o la fuente principal de recuperación, es una buena alimentación, post-esfuerzo, una buena hidratación y un buen descanso o sueño. Después, pues hay otras estrategias como la inmersión en agua fría. Parece ser que el protocolo ideal son en torno a 10-12 grados y en torno a 12 minutos también. Hay una horquilla ahí entre 5 y 15 minutos, entre 9 y 15 grados, que ha habido otro tipo de artículos, de papers, que han encontrado mejoras superiores, pero bueno, estaríamos ahí en ese intervalo de grados, de temperatura y de tiempo para la inmersión en agua fría como estrategia de recuperación. Después tendríamos el aeróbico extensivo sin impacto. Hay personas que, bueno, pues también funcionan bien, recuperan bien si hacen un trabajo, en este caso sin impacto, por supuesto. No vamos a ponerles a correr a futbolistas que acumulan más de 30 kilómetros a la semana de distancia recorrida. Con lo cual, pues una bici, una piscina o piscina de aguas bajas, si tuviésemos la posibilidad, pues sería ideal. Simplemente la recuperación pasiva, que en muchos casos se ha demonizado, pero estudios muy recientes demuestran que tiene mucho sentido en la mayoría de los casos y en algunos casos especialmente. Parece además que existe una posición en concreto que para las recuperaciones de un esfuerzo agudo de alta intensidad es la más ideal, que es justamente la que vemos en la imagen con Leo Messi. Manos en rodillas, inspiración nasal, posición inclinada, con flexión de cadera. Parece ser la postura en la que bueno, se produce una mayor apertura de la cavidad torácica y por lo tanto pues esto ayuda a una mejor recuperación en agudo. El estiramiento, como ya hemos hablado, no es la estrategia que yo impondría como principal, pero para gustos, oye, los colores sí hay que respetarlo. El foam roller, liberación miofascial o incluso el masaje de fisioterapia, que también pues revisiones sistemáticas recientes han demostrado que es una de las que mayor impacto a nivel subjetivo, mayor aceptación subjetiva tiene en los deportistas. Y por último, ya para terminar, vamos a abordar lo que sería el microciclo de entrenamiento, el desarrollo de una semana tipo de competición. El microciclo de entrenamiento lo organizamos desde el partido anterior hasta el siguiente partido. En este caso he cogido un microciclo que podría ir, por ejemplo, de domingo a domingo o de sábado a sábado, con 6 días entre medias. El primer día, que sería uno de los 2 días de regeneración, recuperación, especialmente para aquellos jugadores que han jugado más de 60 minutos en el partido, pues tendría evidentemente una disociación. Los jugadores de más de 60 y los jugadores de menos de 60 o que mejor hayan recuperado o no convocados, que realizarían un trabajo más compensatorio que ahora vemos. El segundo día, después del partido, sería nuestro día de descanso o el día que a mí más me gustaría dar descanso. Hay veces que no se puede o que bueno, consideramos que el partido ha tenido una carga
emocional muy alta y necesitamos dar de descanso el día +1, pero lo ideal para mí sería realizar ese trabajo compensatorio en el +1 y el +2 darlo libre para todos. El -4 sería la sesión orientada hacia la fuerza o hacia la tensión, si hablamos de una metodología basada en la periodización táctica. El día -3, con respecto al siguiente partido, ya hablaríamos de resistencia o de duración. Estos 2 días serían el bloque fuerte de la semana, el bloque de 2 días de sobrecarga, y luego nos quedarían los 2 últimos, que serían los 2 días de tapering o de preparación para el partido y de activación. Un primer día con una orientación más hacia la velocidad, que sí que tendría más carga, y un segundo día con una carga mucho más reducida, que sería de activación. Bien, empezando por el día +1, antes de nada me gustaría aclarar que todos los trabajos que aquí voy a plantear, tanto en el día +1 como en los sucesivos, son la parte principal. No hablo ni del calentamiento ni de la vuelta a la calma. En base al calentamiento, pues suele ser algo colectivo, que lo solemos basar en rango de movimiento, en fuerza con autocargas, en desplazamientos con intensidad progresiva y a distintas intensidades, evidentemente con distintos tipos de desplazamiento. Y también solemos incorporar el trabajo individual, esos protocolos individuales de los que hemos hablado anteriormente, basados en el eslabón más débil. Suelen realizarse antes del entrenamiento. Los jugadores llegan media hora antes aproximadamente a las instalaciones y realizan ese tipo de trabajo. Y posteriormente, para la vuelta a la calma, pues las estrategias de recuperación son individuales. Lo ideal sería tener una pequeña estancia, una estancia principal con alimentos, con las bebidas hidratantes, etcétera, y después pues 2 o 3 bicicletas estáticas, 2 o 3 esterillas y 2 o 3 foam roller, un cubo de agua. Estoy hablando en un contexto no profesional, evidentemente. En un contexto profesional pues podríamos tener otros medios, pero en un contexto no profesional, pues lo que estoy hablando, un cubo de agua también con una serie de hielos y un termómetro para valorar a los jugadores que les interesa esa inmersión en agua fría y algo así, ¿de acuerdo? En una estancia no demasiado grande, con esos 3-4 subestancias o pequeños sectores, pues podríamos individualizar bastante los procesos de recuperación. Bien, entrando ya con el día +1. Evidentemente, los jugadores que han jugado más de 60 minutos en el partido no pueden realizar la misma exigencia, no pueden realizar el mismo tipo de trabajo que los que han jugado menos, que han recuperado mejor o que incluso ni siquiera han competido. Con lo cual, hay una parte que sí que es transversal a ambos grupos. Empieza con un trabajo de fuerza de miembros superiores, pues como nos decía Julio Tous, ¿no? Doping biológico el día +1. El día +1, con ese trabajo de fuerza, aumentas testosterona, se incrementa hormona anabólica, por lo tanto, incrementa síntesis proteica. Todos esos procesos nos ayudan a la recuperación y induciríamos un doping biológico, como adelantaba Julio Tous. Después de esa parte de fuerza inicial de aproximadamente 20-25 minutos, habría otro trabajo que también sería común a ambos grupos, que sería, por ejemplo, un juego reducido, una situación reducida de juego de un 4x4+4, por ejemplo, ¿no? Podríamos realizar un 4x4+4 con 4 series de 4 minutos y uno de descanso, en el cual los 4 jugadores comodines serían los jugadores con más minutos. Les incorporamos una tarea, están en dinámica de grupo, pero están realizando un trabajo de una intensidad mucho menor, y los que menos minutos han disputado están por dentro haciendo el trabajo más intenso. Después, los jugadores de más de 60 minutos habrían concluido ya la sesión, se pondrían a realizar sus protocolos de recuperación individual durante un periodo más largo de tiempo. Si normalmente esa vuelta a la calma suele durar entre 10-15 minutos, este día le damos una importancia de 25-30 para que los jugadores con más minutos pues tengan también ese trabajo, y sobre todo también para equiparar un poco el tiempo que estén en las instalaciones, tanto los titulares como los suplentes, para intentar mantener la dinámica de grupo todo lo que se pueda. En los jugadores de menos de 60 o no convocados, o aquellos que hayan recuperado mejor, ¿de acuerdo? Porque en este primer grupo del que hemos hablado, de más de 60, podríamos incorporar también, evidentemente, a jugadores que, jugando menos de 60, hayan recuperado muy mal.